Hola, ¿qué tal? Soy Juanito Libritos y hoy tenemos un día muy especial en mi canal porque después de un montón de meses esperando que esto sucediera y ya que no pudo suceder de cara a su anterior libro, va a suceder que hoy tenemos aquí a Cristina Domènech, amiga personal, investigadora y autora de dos libros maravillosos que seguro que conocéis porque son ultra populares, que son Señoras que se empotraron hace mucho y Señoras ilustres que se empotraron hace mucho. Hola Cristina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué bonitos son los libros uno al lado del otro, no los había visto todavía juntitos. Sí, además los tengo juntos así en la biblioteca, porque es que es como ay, mira cuánto ha trabajado esta chica, ¿eh? Que ha sido muy intenso, porque ¿cuándo salió el primero? ¿Cuándo salió Señoras? El primero salió a finales del 19. Salió casi hace prácticamente, vamos, ha sido casi justo un año de Un uno al año, otro. Sí, mes sí, arriba, un mes año. abajo. Un año porque la presentación en Málaga, en Agapea, fue en Ujú, diciembre. Yo sí. al día siguiente me iba a México. A la vuelta dijimos, tienes que venir al canal, tienes que venir al canal. Al final llegó el fin del mundo Sí, y bueno, pues sí. ahora estamos, aunque sea virtualmente, ¿no? Bueno, lo que se puede. Los peligros Lo que se de, puede. los peligros de la pandemia global. Sí. Mirad, esta va a ser una nueva sección de este canal en la que voy a entrevistar a gente relacionada con el mundo del libro, porque creo que podéis ya estar un poco hartos de lo que yo cuento siempre, así que vamos a traer nuevas voces. Y lo primero que te quiero preguntar, Cristina, es Ujú. eh, ¿cómo se enfrenta una a la escritura de un segundo libro después de la tremenda acogida de crítica y público que tuvo el primero y que además está tan reciente y que en solo un año ya va por su séptima edición? Novena. Nove- Novena. Novena, muy bien, una cosa muy humilde, muy humilde, muy bien. Novena, novena. Novena, muy bien. ¿Cómo se enfrenta una a esta situación? Porque imagino que da vértigo, ¿no? Pues, ¿cómo se enfrenta? Con muchísimo miedo. O sea, yo se lo he llevado diciendo a mi editor desde que empecé a escribir el libro, que me daba un terror increíble escribirlo, porque además este libro es un poco distinto del primero, no es exactamente una segunda parte, que era lo que yo tenía en principio en mente, que el segundo fuese una continuación del primero con mujeres distintas. Este libro es distinto, no sabía si iba a gustar porque es más corto, es un poco más introspectivo, tiene humor, pero quizás no tanto como el primero. Y yo decía, con lo mucho que ha gustado el primero, no sé por qué he cambiado la fórmula ahora, pero sentía que realmente este libro de Señoras Ilustres era una especie de deuda que tenía conmigo misma y con la gente que me lee, que siempre me preguntaba, pues, por estas señoras tan famosas, ¿no? Claro, escribo, yo qué sé, 19, 20 hilos de bollera y la gente, bueno, pero ¿y de Virginia Woolf no escribe? ¿De Emily Dickinson no escribe? Y siempre las iba, por supuesto las tenía en mente, pero siempre las iba atrasando, porque para mí siempre la prioridad es sacar el nombre de la persona que no se conoce de nada. Pero sí que es verdad que no podía estar echando a todas las famosas para atrás eternamente y pensé pues que lo más lógico sería reunirlas y hacer algo un poco distinto, ¿no? Para ellas, que no una biografía a palo seco realmente la encuentras en cualquier parte de cualquiera de estas mujeres. Es muy curioso porque yo creo que a lo mejor algunas personas que compren el libro lo que están esperando es, digamos, el mismo formato Ujú. y una continuación, como dice Cristina, pero en realidad, Señoras Ilustres es otra cosa, porque aquí lo que recopila es una docena de mujeres, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y mientras que en el primer libro, digamos, Cristina lo que trataba era de hacer unas pinceladas biográficas para que nosotros conociésemos a esas mujeres que han desaparecido de la historia y que la mayoría de nosotros no conocíamos de nada. Ahora en lo que se centra es en una docena de mujeres que a todos nos suenan, que todos conocemos, al menos de nombre o al menos de obra, pero que a lo mejor no conocíamos en su profundidad y sobre todo, que yo creo que es lo más importante de este libro, es que no conocíamos en relación de cómo de importantes son estas mujeres en relación a la cultura lésbica, Mm. ¿no? Sí, sí. La idea era, pues, eso, como no quería hacer algo que fuese estrictamente biográfico,
Pues por eso, ¿no? O sea, que le voy a contar a nadie de una biografía de Virginia Woolf. O sea, si vas a Google y en menos de un minuto la tienes en cualquier idioma, ¿sabes? Y completísima. Pues lo que intenté fue eso, porque curiosamente cuando empecé a plantear el libro, cuando empecé a reunir los nombres, que el proceso de selección no fue otro que cuáles son las señoras por las que me preguntan más, siempre. Ese fue todo Muy democrático, muy todo el democrático. proceso de selección. Curiosamente, incluso a alguna gente que me lo había pedido, alguna gente que me había dicho, oye, ¿cuándo hablas de tal persona? ¿Cuándo hablas de tal persona? Iba y les decía, oye, si yo escribiese un hilo de, pues no sé, Emily Dickinson, por ejemplo, ¿tú qué crees que debería ir en ese hilo? ¿Qué es lo que te gustaría saber? Porque su vida la sabes, ¿no? Sus poemas los has leído. Y mucha gente me decía, pues no, la verdad es que no he leído ningún poema de Emily Dickinson. O pues no, la verdad es que nunca he leído nada de Sor Juana. O no, nunca he visto una peli de Greta Garbo. Y yo era como, ¿de verdad? No puede ser, no puede ser. Pero es cierto que, y pasa muchas veces con las figuras que son muy, muy famosas, o con los libros o las películas que son muy famosos, como son tan famosos y los conocemos también de oídas, digamos, como los conocemos de siempre, pues nunca vamos más allá. Es Los damos como, por hecho, digamos, ¿no? claro, es como la gente, como aquí, yo creo que, a ver, yo como tú vivo en Málaga, he vivido en Málaga toda mi vida y creo que hasta los 20 y largos años no entré en la catedral, que es el sitio al que entran todos los guiris cuando vienen. ¿Sabes? Y yo en un momento pensé, yo no he estado nunca en la catedral. Porque claro, sé dónde está, paso por al lado todos los días, sé perfectamente lo que hay dentro, sé perfectamente lo que hay fuera. Pues creo que un poco ese fenómeno, ¿no? El fenómeno Y de aquí son 12 catedrales, ¿no? 12 12 catedrales, manquitas, 12 totalmente, manquitas. totalmente. Y fue un poco 12 ese catedrales fenómeno, ¿no? porque estamos hablando de 12 catedrales como Greta Garbo, Frida Kahlo, Tamar de Lempicka, Vita Sackville West y Virginia Woolf, que sí que, y Natalie Clifford Barney, que a lo mejor sí que eran más comunes en tus redes, ¿no? Que sí Sí. que las sacabas a relucir, incluso también en el anterior libro, pero Radcliffe Hall, Emily Dickinson, Anne Lister, bueno, que también es como Sí. la super tuya, Hay tu dos fichaje. repetidas. Hay dos repetidas, pero porque no me parecía, como las he puesto en orden cronológico, Sí. realmente no me parecía lógico, no me parecía que una progresión histórica quedase bien articulada, porque la razón por la que las dos me gustan tanto es porque son momentos de cambio absoluto en la historia de lo que viene a ser cómo la sociedad percibe a las mujeres lesbianas y bisexuales. Y se me quedaba un poco cojo sin esos dos puntos ahí de articulación, aunque fuera para dar un poco de contexto histórico. Y especialmente en el caso de Anne Lister, me ha parecido muy curioso porque cuando yo escribí el hilo primero de Anne Lister, nadie sabía quién era Anne Lister en España. O sea, era totalmente desconocida. Pero desde entonces se ha hecho una serie de la BBC que ha tenido muchísimo éxito. Ahora ella es la Dream Daddy de todas las bolleras del mundo. Y yo noto que la persona de Anne Lister en la mente colectiva y social ya es distinta. Ya existe, es que yo creo que Ya antes no existe, existía. pero quiero decir, como ya es colectiva, ya se le han dado una serie de características que pueden ser reales o no después, Ya hablaremos de eso. que se dan, pues, que la gente ya asume, pues porque es muy famosa, porque han leído algunos artículos y tal, y ya siento que mucha gente la conoce, pero la mayoría de la gente no la conoce, que es algo que me ha resultado muy alienígena ver suceder en tiempo real con un personaje. Así Bueno, que yo creo que, claro, que eso es algo bueno de la divulgación, ¿no? Que de sí, repente las sí, cosas vayan llegando al gran público, ¿no? por supuestísimo que es bueno y yo me alegro muchísimo. Y el hecho de ver, cuando empezó a salir la serie, ver artículos, gente hablando por Twitter, gente haciéndole dibujos, yo estaba flipando porque ya ves. Pero a la vez eso es muy curioso ver el proceso de un personaje que pasa a ser desconocido, a ser muy querido dentro de una comunidad. Es curioso ver los rasgos que la gente se queda y los que se van quedando atrás y cómo se le va dando como un Un perfil. halo. Sí, y me pareció que por ese tema también sería interesante ponerla aquí en el libro. Cristina, en varios momentos haces referencia a cultura lésbica, cultura sáfica. Ujú. ¿Crees que el público generalista
sabe lo que es la cultura lésbica o si es consciente de los puntos más importantes, de los personajes más importantes. ¿Qué crees tú que sabe la gente con respecto a la cultura lésbica o sáfica, o como quieras llamarla? Realmente creo que el público general no sabe nada de la cultura sáfica, pero es que creo que dentro de la misma comunidad la mayoría de la gente tampoco sabe nada. Y no solo de la cultura lésbica, tampoco de la cultura gay, y ya no digamos bisexual o trans, eso ya, bueno. Yo creo que afortunadamente en los últimos años sí que se ha hecho un intento de visibilizar. Se han puesto muy de moda las películas históricas de bolleras, se han puesto muy de moda, y los biopics muchísimo. Tenemos el de Colette, el de Rinana, el de Anne Lister. Bueno, ahora va a salir el de Mary Anning, que ni siquiera era bollera, pero la han hecho bollera pues porque... Pues mira, no está mal para una vez que pasa lo contrario. Sí, yo lo he pensado. Mucha gente se ha quejado, han dicho, pero si no era bollera, ¿por qué la pones bollera? Pero el caso es que no lo sabemos. Ella no se le conoce pareja, ni hombre ni mujer. Y es como, bueno, pero si le hubiesen dado un novio nadie se habría quejado. Entonces, que se ha puesto muy, muy de moda de repente. Y me parece bien porque por un lado, pues son nombres que se recuperan y eso es muy importante. Por otra parte, también asumimos el riesgo de que esos nombres se recuperan, pues, con marketing, digámoslo así. Se recuperan Ya, las partes de sus vidas entiendo. que son más bonitas. ¿Te acabas de ir? Ahora has vuelto. Perdón, ya he vuelto. Es que me había salido una notificación. Es que no, se me Ha da estado fatal muy el guay Zoom, porque perdona, lo se estoy ha estrenando apagado contigo. y ha salido Juan Naranjo en donde estabas tú y ahora has vuelto. Oh, Ha sido muy... ya estoy aquí. Perdón, entonces decías eso, los peligros de recuperarlo en forma de Sí, moda, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, lo noté muchísimo cuando fui a ver la película de Colette, que estaba muy disneyficada. Era muy la época de su vida menos controvertida, con todo contado de una manera que era muy de cuento de hadas y al final ella queda victoriosa, no sé, es un poco... Y entonces me pareció muy bien porque había muchísima gente que no sabía quién era Colette y ya ves, Colette es uno de los grandes nombres de la literatura francesa. Colette es una eminencia en la literatura francesa. Y además estuvo muy unida pues al grupo de Natalie Clifford Barney y a ese, ¿sabes? A ese mundo. Que por cierto, el grupo de Natalie Clifford Barney no aparece en la película, lo cual me pareció muy mal. Eliminado. Eliminado. Por eso digo que está muy disneyficado. Aparece su bisexualidad, pero aparece, pues eso, de una forma potable y adecuada a una película taquillera. Y entonces pues siempre está ese riesgo, ¿no? Las recuperamos, pero ¿cómo? Es un poco ¿Y difícil para quién? hacer el balance de lo positivo. Desde luego que hay positivo y desde luego que hay negativo. El balance es complicado de medir, la verdad. Pero... Sí, pero es curioso porque yo tengo también esa sensación, por ejemplo, con respecto a la película sobre Freddie Mercury, ¿no? Que sí. dan, digamos, como una visión de su historia lo suficientemente descafeinada y para todos los públicos como para que sí, bueno, claro, se habla un poco de su sexualidad, pero no hablemos demasiado, no vaya a ser que incomode al público cisetero medio mainstream, ¿no? Sí, totalmente. Pero además, el caso es distinto, y siempre lo he dicho, con las películas de gays y de lesbianas. Las películas de lesbianas son cero amenazantes para el público mainstream. O sea, cualquiera va a ver una película de bolleras y le ponen, de hecho, su escena de sexo que sea atractiva y sexy y tal, porque al público no le importa verla, incluso le agrada verla, pero poner una escena de sexo entre dos hombres en una película mainstream, que lo vea yo. Que lo vea Eso yo. es el último límite porque eso, claro, eso habla Porque de la sexualización. incomoda a la Claro, mitad del público. A los hombres heterosexuales, a muchos les incomoda verlo. claro, y lo de Entonces, las mujeres no, porque el lesbianismo y la bisexualidad femenina está totalmente sí. sexualizado Sí, en los medios, ¿no? está hecho para ser consumido y, siempre ha sido así, siempre ha sido un artículo de consumición
de consumición erótica, claro, para el público masculino siempre. Por eso yo aprecio mucho las escenas de sexo que no son nada sexys. Aprecio mucho las escenas de sexo como por ejemplo las de La Favorita, que es el biopic de la reina Ana. Lo aprecio muchísimo, de verdad. Aprecio una escena de sexo que sea cruda y que tenga algo que ver con la trama y que no esté ahí solo para decir, uy, se han acostado, qué bonito, que no, no me... No, creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de escenas. No se trata de no ponerlas, pero se trata de ponerlas de un modo, creo, inteligente, porque al final tú quieres poner algo que te reivindique y lo que haces es que ofreces un consumible para la gente que realmente no significa nada, ¿sabes? Cristina, ¿qué tipo de público ha tenido tu anterior libro y tu nuevo libro? Porque es una cosa muy curiosa, porque habitualmente yo siempre tengo la sensación de que los productos que tienen figuras LGTBI como eje central solo son consumidos por espectadores, por lectores LGTBI en su inmensa mayoría, pero creo que el tuyo ha dado un paso más y que ha caído en manos de mucha gente muy diferente y eso es algo maravilloso. Sí, a mí me ha sorprendido muchísimo, sobre todo porque en general yo no pensaba que el libro fuese a tener mucho público, ni siquiera LGBT, porque mi única condición cuando firmé con la editorial fue que los hilos se pudiesen quedar en Twitter, es decir, que pudiesen seguir siendo accesibles de forma gratuita, que es el mismo contenido que después fue el libro. Bueno, en el libro están más completos, están un poco alargados, más datos y hay un par de hilos nuevos, pero el 80% del material que hay en el libro fácilmente está gratis en internet y yo decía, bueno, pues si está gratis en internet, ¿quién va a pagar, no? Por tenerlo Pues aparentemente mucha gente va a pagar. Aparentemente 9 ediciones, ¿sabes? En un año, no en 20, en uno. Y yo me sorprendo muchísimo porque sí que es verdad que la gente me lo dice, ¿no? Pues se lo he comprado a mi, yo qué sé, hermano, pues se lo he comprado a mi novia, pues se lo he comprado a mi madre, pues se lo he comprado a... Y realmente ya pasaba con los hilos, que alguna gente me decía, le leo los hilos a mis padres y se parten de risa y me ayudaba a meter el tema del lesbianismo en casa, que para mí era difícil empezar una conversación del tema y tal, y me ha ayudado a salir del armario. Y a mí esas cosas, de verdad es que me matan, vaya, es que yo me muero de la emoción y me alegro muchísimo. Y con el libro ha pasado lo mismo. Se ha recomendado mucho por el lado humorístico que tiene y se ha leído muchísimo fuera de la comunidad. De hecho, este segundo libro que tuve una firma de preventa, que no pudimos hacer una firma en directo, pero ofrecía firmar libros a todo el que lo pidiese en preventa en una librería en Bercana. En las notas donde ponía a quién se lo recomendabas o a quién se lo firmabas, había muchos, por ejemplo, chicos que decían, pues se lo estoy comprando a mi novia, o chicas que decían, pues se lo compro a mi novio, o gente que decía, pues este es para mi madre que se llama tal. Los novios y las novias no tienen que estar fuera de la comunidad LGBT, pero en un principio yo habría pensado que los novios no se meterían en esto. Yo habría pensado que esto es un libro para mujeres queer y poco más. Pero no, la verdad es que ha salido muchísimo de ese círculo y me alegro mucho porque aunque el libro es, por supuestísimo, primordialmente sobre y para mujeres queer, me alegro muchísimo de que haya salido porque también es para pues, todo el que quiera conocerlo, ¿no? Todo el que quiera acercarse a esa historia que tenemos y que yo siempre he pensado que es súper rica y súper diversa y vale la pena conocerla aunque estés fuera, ¿no? Y me alegro muchísimo de que tanta gente se haya animado y de que sepan quién es, no sé, la Mopin y que sepan quién es. Claro, Cristina, pero es que no es casual, no es casual, es decir, no es por lo que tú haces, sino por cómo tú lo haces, porque tú expones una biografía desde una manera tan divulgativa, desde una forma que llega a todo el mundo, que es fácil de consumir, pero que a la vez es profunda y a la vez es muy rigurosa. Y entonces eso pues seduce a cualquier persona que tenga un mínimo de interés cultural, vaya, eso es así.
Pues yo me alegro muchísimo. Siempre he pensado porque yo siempre, desde que me metí en el tema de la enseñanza, mucha gente, afortunadamente no todo el mundo, ¿no? Pero Ujú. mucha gente sí que me ha dicho dentro del mismo mundo de la enseñanza, es que los alumnos no quieren aprender, es que los alumnos no quieren saber. Y yo creo que eso es mentira. Lo que pasa es que creo que no sabemos hacer que quieran saber. Creo porque la gente siempre Una pregunta que me hacen muchísimo es, ¿y es más fácil divulgar en Twitter? Porque claro, como los tweets son más cortitos, la gente se los lee más fácil. Es como, hay los míos que tienen 3.000 palabras, que es lo largo que es un Un artículo artículo. académico, ¿vale? Y la gente se los traga, pues tan a gusto, ¿sabes? O sea, que a lo mejor el problema no está en que la gente no quiera aprender lo que les enseñas, a lo mejor el problema está en cómo lo enseñas. Totalmente. No digo que todo tenga que ser una juerga en clase, No, ¿no? no. Pero sí que creo que hay que capitalizar la utilidad que tienes lo que enseñas, que es entretenido, que es enriquecedor, no sé. Y claro que la gente quiere aprender. Si tú le cuentas algo a la gente, claro, si se lo cuentas de una forma divertida, por favor, una historia buena, eso es lo más universal que hay. Todo el mundo quiere escuchar una historia buena, todo el mundo. Es que no hay Sea nadie de que lo no que quiera. sea, Sí, sí, sea de lo sí, que sea. totalmente, totalmente. Si conviertes lo que cuentas en una historia que la gente quiera escuchar, pues claro que se lo van a aprender y claro que lo van a disfrutar. Y aparte no solo eso, sino que es decir, gente con ganas de aprender y gente sin ganas de aprender, buenos estudiantes, malos estudiantes, gente con intereses culturales y sin intereses culturales ha habido siempre, que no es Claro, claro, algo por ni supuesto. de millennials, ni de Ujú. generación Z, ni de nada, eso es No, algo no, en universal absoluto. y propio del ser humano. Mm. Decir lo contrario para mí es viejismo absoluto, vaya. Absolutamente, eso de que ahora los alumnos no quieren aprender. Ahora los alumnos lo que tienen es muchísima gratificación instantánea. Tienen vídeos de YouTube de 5 minutos más interesantes que los deberes, tienen videojuegos más interesantes que los deberes, tienen Twitter más interesante que los deberes, que lo consumen muy rápido y es muy satisfactorio, ya está. Pero no es que no quieran aprender, es que compites con más cosas que tienen su Muchos atención. estímulos, mil Claro, estímulos. compites con cosas que les llaman la atención y ya está. También es cosa de ellos aprender cuando tienen que cortar el estímulo y cuando tienen que centrarse, pero por supuesto que les ayuda si tú les presentas las cosas de una forma que también les llame la atención, Por supuesto, entre por todo lo supuesto. que tienen para elegir, ¿sabes? Es que... Por supuesto, eso es así, vaya. mm. Cambiando de tema, bueno, no, siguiendo con el tema principal, volviendo al tema, mejor Los dicho. que nos hemos ido de emoción nosotros, sí. Sí, 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 nos pasa habitualmente, además. Mira, Cristina, yo creo que una de las cosas que marca la diferencia entre tu primer libro y tu segundo libro es que a Ujú. pesar de que el primer libro estéticamente es precioso y de que el collage de la portada es una maravilla y de que por dentro es un libro súper apetecible y tal, Ujú. este da un paso adelante en ese asunto y se Sí, convierte en una especie sí. de, fíjate, como formato a mí me recuerda a un libro de cuentos, ¿sabes? Porque de pasta dura, es cortito, la Sí. letra grande, tiene un dibujo al principio de cada capítulo con la mujer retratada en ese capítulo, ¿no? Y a mí me parece un formato súper atractivo y creo que además con Medusa Dollmaker has hecho el team perfecto porque ¿quién podría pintar mejor a tus Precioso, señoras que precioso. Medusa? Porque es que es una cosa, ha convertido estos retratos que podrían ser tan asépticos en Mm. una cosa tan modernista, tan sensual y que va también con la estética, con el humor, con el rollo del libro, que yo creo que hacéis un tándem maravilloso. ¿Cómo fue Estoy, esa colaboración? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, teníamos claro desde el principio que como el libro iba a ser un poco más corto en lo que es texto que el Sí. primero, lo queríamos embellecer para que tuviese más aliciente, ¿no? Para que tuviese unas ilustraciones bonitas, una tapadura. Lo teníamos muy claro desde el principio. Y yo pedí a Medusa Dollmaker, ahí está la reina Ana, es que es precioso. Yo pedí expresamente a Medusa Dollmaker porque soy muy fan de su estilo, me encanta. Y desde un principio pensaba, es que ese aire vintage que ella tiene, pero tan limpio y tan precioso, y la manera en la que ella, porque ella dibuja muchísimas mujeres muy poderosas,
con un aire muy, muy poderoso y muy morrocotudo, igual que ella. Entonces yo tenía muy claro que quería que fuera ella y se lo dije a la editorial y ella pues afortunadamente estuvo encantada de participar en el proyecto. ¿Y cómo fue la colaboración? Pues básicamente yo una mañana le mandé chorrocientos mil mensajes de audio explicándole la vida de cada señora, le hice un podcast ahí tremendo, le mandé varias fotos de cada una de las señoras y ella se hinchó de reír con el podcast porque y básicamente de ahí sacó ella Es que además las pone como musas de su propio Sí, arte, sí. porque, por ejemplo, Frida sale rodeada de pinceles, y pasa con otras, ¿no? A mí me recordó a esa Sí. cosa miguelangelesca de las musas, Es de precioso. mujeres como muy, muy corporales, con mucha presencia, ¿no? Y a mí que me han encantado. Los detalles además son una preciosidad. Emily Dickinson, que era jardinera y que coleccionaba hojas y flores y tal, el libro que tiene salen flores de él. Vita Sackville West tiene también una planta en la mano, que ella era jardinera, de hecho dejó unos jardines que ahora son un monumento nacional. En fin, los detalles son maravillosos, ¿no? En plan, fijarse súper bien. estudiados. Sí, fijarse bien en las ilustraciones y en todo el detalle y en toda la consideración que ha ido ahí. Míralo, es que es una preciosidad. Es una maravilla, es una maravilla. Los capítulos, como tú has dicho, son quizá un poquito más cortos que la otra ocasión, porque es que vas a tiro hecho. Das dos pinceladas biográficas y después cuentas por qué crees tú que son importantes y por qué crees tú que su presencia en la cultura lésbica, en la cultura sáfica, es tan trascendente, ¿no? ¿Por qué estas mujeres se han convertido en iconos, por decirlo de alguna manera? ¿Te has quedado con ganas de más? Sí, me he quedado con ganas de más, la verdad. Yo siempre tengo ganas, siempre tengo una lista enorme de señoras para escribir hilos y para otras cosas que ahora no tengo mucho tiempo. Pero yo siempre me quedo con ganas de más y sobre todo cuando estoy escribiendo un hilo o cuando estoy escribiendo cuando he estado escribiendo uno de los dos libros o algo así, lo que me pasa es que me quedo muy atascada en todas las señoras en el sentido de que cuando empiezo a organizar mis notas, a pensar cómo voy a hablar de ellas, etcétera, no me quiero ir nunca, quiero quedarme en esa señora para siempre, porque de verdad que no es exagerar decir que estoy un poco enamorada de todas estas señoras. Nadie lo ha dudado en ningún momento. Es que realmente cuando yo me siento y pienso, a ver, tengo que hablar de esta mujer y siempre intento que sea un ángulo diferente, porque cada mujer es diferente, siempre intento pues transmitir lo que yo creo que es más importante o mejor o más relevante de esa señora. Y el solo pensar cómo hacerlo es muy bonito para mí porque es como transmitir un poco de lo que yo siento por ellas, ¿no? Y de lo que yo pienso de ellas. Y me quedaría ahí pues para siempre, ¿no? Es que realmente es precioso, creo, hacer lo que yo hago. Tengo mucha suerte, tengo muchísima suerte. La verdad es que yo siempre he querido escribir, pero no soy buena inventando, no soy buena creando ficción. Pero me hace muy, muy feliz escribir de esta manera, porque me siento, desde que empecé los hilos me gusta pensar que soy como un bardo, ¿no? Yo cojo las hazañas de otro y las embellezco y las construyo de la mejor manera posible para que todo el mundo conozca la hazaña, ¿no? Y creo que sinceramente creo que es precioso. Tengo muchísima suerte de tener esta oportunidad y de poder hacer esto porque... La que te has labrado, es Porque decir, esto no te ha llegado, no te ha llegado por transmisión divina, esto te lo has labrado tú y esto lo has creado tú, amiga. Cristina, mira, cuando yo te leo, me gusta mucho leerte como lector, ¿vale? Pero me gusta todavía más cuando te estoy leyendo y estoy viendo a la investigadora, ¿vale? Sí. A la investigadora. Es decir, una mujer formada, una mujer del mundo académico que, usando un montón de fuentes súper diversas, escoge lo más interesante de cada persona, los reelabora
y lo cuenta. Y además creo que eres muy generosa, especialmente en este libro, porque no solo nos hablas de estas mujeres, sino que nos hablas del proceso de investigación de estas mujeres. Sí. Entonces, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que con respecto, digamos, a los problemas que te has encontrado al escribir de ellas, para algunas hay demasiadas fuentes y para otras demasiadas pocas fuentes, ¿no? Sí. Y eso me ha parecido una cosa curiosa. Había una razón por la que yo no quería escribir este libro, y una sola, y era que sabía que me iba a encontrar con una cantidad de fuentes horrible para algunas de estas mujeres, en plan de inabarcable, posiblemente. Y a mí me gusta ir muy sobre seguro, me gusta haber leído casi todo lo que puedo leer sobre alguien antes de atreverme a escribir sobre ellos, y sabía que iba a ser imposible en casi todos los casos de este libro. Imposible, vamos. Porque es que es absolutamente absurdo la cantidad de material que hay, pues, de una mujer como Emily Dickinson, de una mujer como Virginia Woolf, de una mujer como Frida Kahlo. Es que no se puede, no se puede. Y además sabía que me iba a encontrar con muchísimas fuentes falsas y que iba a ser un infierno ir rastreándolas todas, intentando averiguar cuáles son de verdad y cuáles no son de verdad. Y me he llevado alguna sorpresa incluso, con algunas que yo daba medio por buenas y que al final no eran buenas. Es que es muy curioso, porque creo que has hecho un ejercicio súper difícil, porque se nota además que contra tu voluntad y contra tus deseos estás escribiendo sobre algunas mujeres y dices, mira, esto toda la vida de ella se ha dicho esto y esto y esto, pero verás, no hay ninguna fuente que lo confirme, y la única fuente que lo confirma es de 6 siglos posterior a ella, y por lo tanto no tiene ninguna fiabilidad porque esta persona no convivió en su entorno, ¿no? Entonces creo que muchas veces has escrito casi contra tu deseo y tu voluntad, sí, por ser fiel, sí, a las fuentes reales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo desmentir hasta el punto en el que puedo desmentirlo. Decir que realmente no he encontrado nada que confirme el romance de Frida Kahlo y Josephine Baker, eso para mí es doloroso, es dolorosísimo. Eso me mató, eso me... Pero mira, es que Cristina, realmente menos ser fiel a las fuentes y más no joderle la vida a la gente, te lo digo así de claro. O sea, eso en mi cabeza ya sucedía. O sea, no te vale de fuente en mi cabeza, en plan, fuente, créanme. Es que, no sé, además es que tengo esa imagen, no sé si has visto la peli de Frida, en la que es en un ascensor, sí, Frida está en París, tal cual, y eso para mí es canon. O sea, ¿quién eres tú para venir y desmentir eso? A ver, que a lo mejor es verdad, yo no puedo decir que no sea verdad, pero tampoco puedo decir que sea verdad. Realmente todas las fuentes que he visto que lo afirman dicen, y está sacado de este libro, y yo voy a ese libro y ahí no pone nada. Pero a ese nivel, o sea, al nivel, y está sacado de aquí, de aquí, de aquí, y después ahí no hay nada. Y no sé exactamente cuándo empezó ese rumor o ese... A lo mejor es verdad. Repito, a lo mejor es verdad. Y a lo mejor pues cuando el río suena, ¿no? Agua lleva. Pero el caso es que... Fuente, cuando el río suena. Agua lleva. Quiero decir, a lo mejor eso salió de algún lado y era verdad, pero yo ahora mismo no puedo decir que sea verdad, no puedo, no he encontrado absolutamente nada fiable, ni medio fiable, que lo afirme o que sea de una persona que fuese cercana a ella, nada en absoluto, nada en absoluto. Y es como pues otras cosas que comentaba en el libro, ¿no? También cuando se habla del Hollywood gay, del Hollywood LGBT, muchísima gente, bueno, pero es que eso ya es morir. O sea, lo de las señoras de Hollywood que eran lesbianas o bisexuales, eso es la muerte, de verdad. O sea, la gente, sí, porque no sé quién era lesbiana. Y yo, ¿fuente? Se sabía, lo sabía todo el mundo. Yo, no, eso no es una fuente, lo sabía todo el mundo, no es una fuente. Pero es muy jodido, sí, sobre todo porque ya empiezan, sí, Katharine Hepburn era sáfica, y yo, ¿cuándo? ¿Dónde está eso? Me encantaría que fuera verdad, me encantaría. ¿Quién no va a querer que Katharine Hepburn, bueno, los heteros, pero en la comunidad LGBT, ¿quién no va a querer que Katharine Hepburn hubiese sido sáfica, por favor? Yo pagaría por ello.
pero no, tristemente no hay ninguna fuente fiable de eso. Solo hay libros, de hecho tengo libros publicados, gordísimos, de el Hollywood sáfico, de todo esto, con unas fuentes. Y yo digo, esto está publicado y la gente lo lee y se lo cree porque está publicado. Claro, claro, sí. Si está en papel, para mí es cierto. Y es como, sí, bueno, las teorías de la conspiración, ¿no? Marlene, hay uno que es, hay que leerlo con un gorrito de papel de albal, de verdad. Es como, sí, Marlene Dietrich y Greta Garbo se conocían antes de hacerse famosas, y si ves esta película, esta actriz que sale aquí, te das cuenta de que es Greta Garbo de joven, que no lo parece, pero lo es, y no salen los créditos porque sale con el nombre, y yo, pero vamos a ver. Vamos a ver un momento, por favor. Es muy absurdo, es muy absurdo. Pero Fíjate, bueno, sí, al final no se puede decir que sí ni que no a nada de manera concluyente, sin al menos, pues no sé, a ver, si yo leo algo en la, que sé que no debería, pero si yo leo algo en la biografía de Josephine Baker escrita por su hijo, pues yo me lo creo. Porque aunque sé que los hijos después tienen una visión de sus padres que igual les influye a la hora de escribir, sé que es una persona que estuvo allí, sé que es una sí. persona que estaba cerca, que tiene fotos, que tiene cartas, que tiene testimonios. Otra cosa es que después él mienta o crea decir la verdad por cosas sentimentales que no, que siempre hay que tener cuidado, ¿no? Con las biografías escritas por familiares. Pero al menos sé que estaba allí, al menos sé que tiene testigos, que tiene cartas, que tiene lo que sea, ¿no? Lo mismo con Tamara de Lempicka, la biografía de su hija. Uh-huh. Es cierto que su hija, cuando escribe su biografía, el tema de la bisexualidad de su madre lo pasa muy por encima. Lo comenta, pero en plan, si parpadeas te lo pierdes. Pero sé que lo que dice dentro de lo que es la vida de Tamara de Lempicka, sé que lo que dice tiene alguna base. Tiene alguna base Uh-huh. porque ella estaba allí. Ella conoció los hechos, muchos hechos en persona. Uh-huh. Pero a no ser que sea una fuente así, cuando un libro dice tal cosa y eres incapaz de rastrear la fuente hacia donde te manda, ¿eso qué es? Y de eso hay muchísimo que me he encontrado escribiendo este libro, pues solo por el volumen de información que hay de todas ellas. Claro. Mm. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho del libro y que además me ha hecho pensar en otros asuntos, que es la importancia de las cartas como fuente primaria para reconstruir las vidas de las personas. Y Sí. fíjate, me ha entristecido un poco el hecho de pensar que si desde los años 90 ya casi nadie manda cartas, en el futuro, cuando se quieran investigar personas de la actualidad en el ámbito más privado, ya no va a haber, ya no van a estar las conversaciones de WhatsApp, ya no van a estar las conversaciones del chat de Twitter, ya no. Por ejemplo, hemos asistido a la muerte de Twenty, lo que sucedió en Twenty ya nadie tiene constancia de ello. Entonces me preocupa un poco, pero a la vez me ha gustado mucho la importancia que le das a las cartas como fuente documental para reconstruir vidas, ¿no? Sí, por supuesto, las cartas y los diarios siempre han sido pues casi que la fuente más, bueno, cuando tú encuentras una carta o un diario, sobre todo en mi ámbito, que normalmente, hombre, estas 12 mujeres no, pero en general las que yo investigo, no queda mucho de ellas tangible. Cuando te encuentras algo tipo un diario o unas cartas, o sea, eso es una locura, vaya, eso es una locura. Pero sí, sobre todo por ejemplo, en estas mujeres, muy importante, porque esas cosas se conservan, por lo famosas que eran, muchas veces se conservan papeles privados de ellas, eh, y eso no se puede discutir, quiero decir. Dentro de la leyenda en la que se convierten estas mujeres y que después es, yo te digo, la leyenda tiene sus propias características aparte de la mujer, que incluso a veces tiene partes que no son verdad o que son verdad de aquella manera, un texto escrito por ellas o un diario, una carta, etcétera, pues eso es indiscutible, ¿no? Creo que es el mejor sitio para agarrarse, creo, y el mejor sitio para encontrar
pues no sé cómo decirlo, me resisto a decir un pedacito de ellas, la moto, me resisto a decir un pedacito de ellas porque por mucho que estudias a una persona del pasado, realmente nunca la conoces de verdad. Ni siquiera en Lister, que me he pasado fácilmente tantas horas que creo que se podrían contar por semanas, descifrando sus diarios, leyendo de su vida, sus cartas y escribiendo ella en primera persona, cosas que eran muy privadas y que se supone que nadie tenía que ver, cosas que eran muy íntimas. Creo que incluso ni en ese caso puedes llegar a conocer a nadie histórico, realmente. No creo que se pueda. Pero creo que es lo más cerca que puedes estar de conseguir, pues eso, ¿no? El trocito de verdad. Mira, Cristina, con respecto... Hay una de las frases que me ha gustado muchísimo del libro, que son muchas. Estás hablando sobre una habitación propia de Virginia Woolf y reflexionas sobre el concepto de ensayo. Te la voy a leer porque me la escribí, porque me encantó. Dice, hablando de una habitación propia, dice, no solo es un ensayo espléndido, sino que además es una obra maravillosa para leer por placer, que es lo que todos deberían ser y rara vez son. Es que esto me ha hecho reflexionar mucho porque, bueno, creo que es algo que a lo mejor no hemos puesto en unas palabras tan claras como tú has hecho en esas 10 palabras, ¿no? Pero que muchos de nosotros a lo mejor cuando nos hemos enfrentado a un manual, a un ensayo sobre un tema que nos interesa mucho, al final ha sido tan académico en un punto de vista universitario, de artículos solo para gente, digamos, de esa rama científica, que nos ha dejado fuera a las personas interesadas que no somos especialistas en la materia. Entonces, claro, me ha gustado mucho porque yo estaba leyendo un ensayo sobre asuntos de los que no sé demasiado y encuentro esa reflexión tuya sobre cómo de importante es que los ensayos sean divulgativos y puedan ser entendidos por cualquier persona. Me ha encantado este momento metaliterario de tu libro. Sí, sí, la verdad es que soy una gran fan de los escritos académicos que no se escriben como si el escrito más indescifrable fuese el más interesante o el más importante. Existió una época que creo que es alrededor de los 60, 70, por ahí, en la que se puso muy de moda en la literatura la filosofía, que ya existía de antes, esas dos ramas siempre han estado muy juntas, pero en ese momento, con la llegada, la entrada del posmodernismo a las letras, ¿no? El tema de la filosofía se puso muy, muy fuerte en la literatura. Y yo siento decirlo, pero los filósofos escriben muy mal. Tienen unas ideas muy interesantes, pero no saben comunicarlas. Y esto es verdad en el 90% de los casos con los filósofos, que ellos tienen unas ideas magníficas, algunas que incluso dan de beber a mi tesis, que me encanta, pero es que no saben escribir, no saben escribir. Parece que se están peleando a ver quién escribe la cosa más indescifrable y más aburrida y más enrevesada de todas. Y yo creo que eso, de alguna manera, pues como que mata un poco tu intención de comunicar tus ideas. Si las vas a comunicar tan mal, es terrible. Y creo que eso se convirtió un poco en una moda a la hora de escribir ensayos. En plan de tienen que ser académicos, intelectuales, tienen que ser muy serios, tienen que ser muy... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ya no solo por la gente de fuera que quiera leerse algo que le interese y tenga que entrar en el mundo académico. Los propios académicos, aunque estemos acostumbrados a leer tochos, enrevesados y tal, también nos gusta que nos cuenten un ensayo de una manera que sea entretenida, informativa y accesible. Accesible. Claro, claro que sí. Entonces, realmente los ensayos, parece que cuando tienes que escribir un ensayo tienes que ponerte muy serio. Y creo que no hay que confundir ponerse riguroso con ponerse serio. Esa es la frase. Creo que se puede ser muy riguroso y, por supuesto, a ver, un ensayo pues académico no es para hacer bromas como yo escribo ni nada de eso, no es eso lo que estoy pidiendo, pero sí que se puede escribir de una forma que sea clara, que sea transparente, que sea... es que creo que además funciona mejor para el autor porque contra más transparente y fácil sea
leer su ensayo, más lejos van a llegar sus ideas, más fácil va a ser transmitirlas. Y creo que eso es algo en lo que muchísimos ensayos fallan. Todos fallamos, incluso yo cuando me pongo a escribir un ensayo, pues yo peco de irme por lo serio e intelectual y tal, porque sé que es lo que la convención y lo que se va a recibir bien y tal, aunque intento no ser terrible al respecto, pero por eso un ensayo como una habitación propia, que es un ensayo que se lee por placer. O sea, yo es un ensayo que me lo he leído por placer, no por nada académico. Yo creo que es una maravilla, porque te lo lees con mucho gusto, te lo lees con muchísima... Te va enganchando además. Sí, sí, de una forma muy liviana, de una forma muy fácil, entra, y cuando acabas tienes tantas cosas de las que pensar, tantas cosas que reflexionar, y te han llegado pues de la forma más natural y más fácil y más accesible posible. Es como si la hubieses tenido sentada a tu lado contándotelo, un montón de ideas geniales que ahora te quedas pensando, wow, pues me ha encantado, quiero más. Y creo que es por eso muchas veces es difícil recomendarlo. Tú le dices a la gente, una habitación propia es un ensayo, y ya la gente tuerce el morro, ¿no? En plan de, un ensayo. Y es como, no, en serio, es un ensayo que te lo lees por placer y que es una maravilla y que te entretiene. De hecho, creo que la ficción de Virginia Woolf es más difícil de comprender o de entrar o de tal Totalmente. que su ensayo. Es curioso. Absolutamente. Hay novelas de Virginia Woolf que son 1000 veces más impenetrables que su ensayo Una habitación propia. Y bueno, yo soy muy fan de las novelas de Virginia Woolf, pero entiendo que muchas son difíciles de meterte, eso es Sí, así. sí, lo son. Pero sí, una habitación propia no es nada, sí, una habitación propia se lee muy fácil, se lee muy bien. Siguiendo con la línea de Virginia, es que es difícil dejarla porque, bueno, como tú muy bien dices, es una figura capital de la cultura del siglo XX y en este libro pues tiene también mucha presencia. Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, porque no es algo que nunca me había planteado y sobre lo que nunca había leído, es sobre, cuando estabas hablando de Vita Sackville West, tú haces referencia a que con respecto a ella siempre se hablaba de la dualidad de lo masculino y lo femenino, y que eso siempre se ha vinculado con la bisexualidad, pero según entiendo yo que tú dejas caer o esbozas o teorizas, ¿crees que detrás puede haber una posible relación, digamos, con una posible identidad trans? ¿No? Sí, No sé si... con una... Sí, Por supuesto, en aquella época no se habría entendido como una identidad trans, pero creo que se puede recuperar como tal. Creo que hay un conflicto de género en la vida de Vita. eso, esa es la palabra. Y no, realmente, y lo digo en el libro, no lo puedo asegurar, pero es la manera en la que yo siempre me ha dado la sensación al leerlo. Es cierto que es muy difícil saber realmente a qué se refería, porque esa dualidad entre hombre y mujer también se usaba mucho para hablar del lesbianismo o de la bisexualidad en aquella época. Se consideraba, estamos hablando de una época en la que sistemáticamente muchas lesbianas entraban en la dinámica femme-butch. Hablamos de que muchas figuras lésbicas pues elegían una vestimenta y un comportamiento Andrógina. masculino. Hablamos de que se identificaba mucho lo masculino con la orientación sexual lesbiana, muchísimo. Y que por supuesto Vita pues podría haber también considerado que estaba hablando de eso, de su orientación sexual, de su dualidad bisexual o de su... Pero realmente creo que esto va más allá, porque las pocas veces que ella se permitió expresarse de manera, en plan, su expresión de género, en la que permitió mostrarla como masculina, ella fue muy feliz, muchísimo, y leyendo los fragmentos que ella dejó de unas posibles memorias, su hijo decía que tenía intención ella de publicar esas memorias, al final ella murió y publicó él las memorias incompletas, ¿no? Realmente es muy fuerte. Yo cuando leía esas palabras y cómo las escribía
y cómo hablaba después de la culpa que sentía, porque ella lo veía como algo negativo, ella lo veía como algo que la alejaba de su matrimonio, que era pues su vida adecuada y plácida con sus hijos, con su marido, que a fin de cuentas era su mejor amigo y una persona que era esencial en su vida y una piedra angular en su vida, vamos. Ella veía que sus relaciones con mujeres, sobre todo aquellas que no eran tan casuales, que le hacían pensar en dejar su matrimonio, las veía como algo muy negativo y muy incluso malvado. Lo veía como una parte suya que era malvada. Y ella se sentía posesiva, se sentía violenta cuando estaba en su relación con Violet, porque tenía muchos celos del marido de Violet, siempre quería pasar más tiempo a solas con ella y lejos de su familia, y tenía ahí un conflicto grande con eso. Y una de las fuentes de ese conflicto era que con Violet se permitía salir, por ejemplo, a la calle con ropa masculina y llamándose Julián, y, y era muy feliz haciéndolo. Era muy feliz y Violet le ponía motes masculinos e intentaba fomentar ese comportamiento, lo cual pues para Vita también era un conflicto, ¿no? Era como esta persona que me está animando a hacer esto, que para mí es un placer, pero como lo ves como algo negativo, pues es alguien que me está llevando por el mal camino, ¿no? Fue una relación muy complicada la que hubo ahí entre Vita y Violet. Sin duda alguna fueron el amor de la vida la una de la otra, eso es indiscutible, innegable. Pero fue muy complicado y sí que se deja ver muchísimo en la historia de Vita un conflicto de género, creo que, que de manera muy clara. Ya te digo, es algo que a día de hoy es imposible decir con seguridad, pero creo que sería interesante poder recuperarlo para la historia trans, la historia de género fluido, diría yo, más bien. Que cuando los estudios trans avancen, yo siempre lo he dicho, cuando los estudios trans avancen un poco y tengamos más artículos, tengamos más base, tengamos más trabajos históricos que se dirijan a lo trans, nos vamos a quedar loquísimos cuando empecemos a sacar el tema del género fluido con el tema del lesbianismo en los siglos XIX y XX. Va a ser el apocalipsis, va a ser como cuando empezamos a intentar separar la amistad romántica del lesbianismo, que ahora ya más o menos podemos, pero todavía es muy difícil y todavía están como muy emborronados en según qué partes. Pues esto va a ser muy parecido. Cuando tengamos que empezar a digamos, distinguir lo que era una mujer butch de lo que era una mujer con un género fluido, nos vamos a volver locos, sobre todo porque ya te digo, estos conceptos no existían en la época, aunque sí que existía como un comportamiento que hoy en día reconocemos, pero no existía como concepto, entonces va a ser complicado, va a ser una juerga, yo no puedo esperar. Ojalá suceda durante mi vida académica porque va a ser el apocalipsis. Cristina, en este libro reconocemos una nueva faceta tuya, que es la faceta de recomendadora o prescriptora, o como quieras decirlo, porque al final de cada capítulo tú dices, bueno, ¿cómo puedes saber más sobre esta mujer de la que te he hablado en estas páginas? Pues te recomiendo tal obra, te recomiendo su obra, te recomiendo... cómo ha sido eso? Porque la verdad es que es una parte del libro que se disfruta muchísimo porque como que te abre puertas hacia otros sitios. Sí, sí, era algo que yo quería hacer porque en el primero no pude, porque realmente de algunas habría podido, pero de la mayoría no. No tengo una, por ejemplo, biografía. Y bueno, y en cierto modo lo hice cuando toda la información salía a lo mejor de uno o dos libros y que está mencionado en el capítulo y tal, para que la gente que quiera saber más se enganche y tal. Pero en general no podía recomendar muchas obras de muchas de las mujeres que aparecían en el primer libro, pues porque a lo mejor ellas mismas no producían o no existen biografías, y mi trabajo fue más pues coger un fragmento de aquí, un párrafo de aquí y juntar la historia de un modo un poco raro. Pero como ya te digo que al empezar con este libro me pareció muy chocante
que a pesar de ser tan conocidas, tanta gente nunca hubiese leído nada de ellas o visto nada de ellas o se hubiese acercado a su arte de ninguna forma, pensé, bueno, pues esta es la mía, ¿no? He intentado que quede un equilibrio más o menos decente entre recomendaciones divulgativas, meramente de entretenimiento, y unas un poco más rollo biografías, cosas sobre... Cuando puedo recomendar una buena biografía, pues la recomiendo, pero por ejemplo, si hay alguna película sobre sus vidas, también la recomiendo, en plan de siempre avisando de, oye, esto a lo mejor no es perfecto, pero es interesante ver cómo hoy en día vemos a esta mujer. Por supuesto, siempre que he podido recomendar obras propias, ya sea pintura, películas, poemas, libros, lo que sea de la misma mujer, pues lo he recomendado, ¿no? Porque al final creo que es lo más importante, ¿no? Que cuando termines de leer este libro te den ganas de ver los cuadros de Frida, te den ganas de leer algo de Virginia, te den ganas de ver una peli de Greta Garbo. Creo que eso es lo interesante, que es un libro cortito, pero que cuando lo cierras te da opción a seguir conociéndolas. Bueno, ya vamos a tener que ir terminando porque, en fin, esto está pasando lo decente. Solo quería preguntarte, no sé, me vas a matar, pero ¿tienes algún proyecto en marcha? ¿Tengo algún proyecto en marcha? Sí. A ver, por un lado, tengo la idea, esperanza, no sé cómo se va esto a resolver, no sé si se va a resolver, pero quiero hacerme un canal de Twitch para hacer charlitas unas 3 veces a la semana, cortitas, de una hora así, hablando de películas, libros LGBT, de historia LGBT, de academicismo lésbico y sáfico. Una cosa informalita, pero que sea útil, pues eso, ¿no? Para la gente que quiera ver más pelis, que quiera leer más libros, que quiera saber más cosas. Me encantaría hacer algo así, porque creo que sería una divulgación muy cómoda, muy, quiero decir, cómoda para la gente, ¿no? Se sentaría un ratito a verlo y ya está. Muy directa, porque también la gente me podría preguntar cosas o lo que sea. Y sobre todo, pues muy entretenida. Y con respecto a libros, pues realmente no hay nada firmado todavía. Pero a mí, si hubiese un tercer libro, me gustaría que fuese una continuación del primero. Me gustaría volver a las señoras desconocidas. Desconocidas. Sí, no sé si sería el mismo formato, no sé si meteríamos ilustraciones, realmente no sé nada, pero me gustaría que volviese a ser un libro un poco más gordito y con nombres que se descubrieran al leer el libro, que no fuesen tan reconocibles. Tengo muchísimas en el tintero que creo que vale la pena conocer. Y aunque no hay nada firmado, sé que la editorial tiene interés. Sé que... Hombre, para no tenerlo, guapa. Sé que tienen interés. De hecho, mi idea original era hacer un Señoras 2, ya lo he dicho, ¿no? Pero al final me metí con estas señoras ilustres, pues porque me parecía un proyecto muy bonito y me parecía un proyecto y unos nombres que estaba siempre retrasando y dejando atrás, y está feo eso. Pero mi idea, si yo pudiese apañar y cortar y organizar, pues sería eso, sería ir a un Señoras 2, ir a otras 20 o 20 y tantas señoras que no se conozcan casi. Cruzaremos los dedos para que eso suceda. Cristina, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Ha sido un placer, llevaba muchos días con ganas de hablar contigo. Muchísimas gracias por esta maravilla de libro que ya tenéis en todas las librerías, que se llama Señoras Ilustres, que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech. Esta es de Plan B Ediciones. Muchísimas gracias por ser la primera invitada a esta nueva sección del canal. ¿Quién mejor que tú para...? Súper honrada de ser la primera, por favor. Muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Y a los demás, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. Cristina, diles que se suscriban, por favor, que a mí no me hacen caso. Señores, suscríbanse al material de calidad de Juanito Librito. Compren sus hermosos jabalíes. Sigan
Sigan sus recomendaciones literarias. Háganle Muy caso a bien, muy este bien. hombre. Muy bien, así me gusta. Y nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.